Composición radial. La composición radial se refiere a un tipo de composición en la que los elementos de una foto están dispuestos en un patrón circular o radial. Este tipo de composición puede crear una sensación de dinamismo y energía en la imagen, atrayendo al espectador hacia el centro y alentando a la exploración de la imagen en sí misma. Aquí tienes 3 ejemplos de composición radial y su impacto. Regla de izquierda a derecha. La regla de izquierda a derecha es una guía compositiva que sugiere colocar los elementos de la imagen en una dirección de izquierda a derecha para crear un sentido de equilibrio y fluidez. Esta regla se basa en la forma en que leemos de izquierda a derecha en muchas culturas, lo que crea un flujo natural para que el ojo del espectador lo siga. Cuando se compone una fotografía, la regla de izquierda a derecha puede utilizarse de varias maneras. Por ejemplo, un fotógrafo puede colocar un sujeto en el lado izquierdo del encuadre y hacer que mire hacia la derecha, creando un sentido de movimiento y dirección en la imagen. En general, la regla de izquierda a derecha es una guía compositiva simple y efectiva que puede ayudar a los fotógrafos a crear imágenes más equilibradas y visualmente atractivas. Es importante recordar que esta es una guía y no una regla estricta, y puede haber ocasiones en que romper el flujo de izquierda a derecha pueda crear una composición más interesante. Composición de espacio profundo. La composición de espacio profundo es una técnica utilizada en las artes visuales para crear una sensación de profundidad espacial y realismo en una obra de arte bidimensional. Implica dividir la composición en elementos de primer plano, plano medio y fondo. Así, posicionarlos de tal manera que creen la ilusión de profundidad. El primer plano se refiere a los elementos más cercanos de la cámara. El plano medio es el área entre el primer plano y el fondo es el área más lejana de la escena. Al utilizar esta técnica, los fotógrafos pueden crear profundidad y una sensación de espacio en sus imágenes, haciendo que parezcan más dinámicas e interesantes. Además, al colocar elementos importantes en primer plano, plano medio o fondo, los fotógrafos pueden dirigir la mirada del espectador y controlar la composición general de la imagen, haciéndola más atractiva y visualmente impactante. Al posicionar los elementos de primer plano, plano medio y fondo de una manera que cree una sensación de profundidad y espacio, el fotógrafo es capaz de atraer al espectador a la imagen y crear una experiencia más inmersiva. Profundidad y bokeh. La composición de profundidad, por otro lado, se refiere al uso de la profundidad de campo para crear un sentido de profundidad y tridimensionalidad en la imagen. Al usar una profundidad de campo reducida, el fotógrafo puede desenfocar el fondo y hacer que el primer plano y el sujeto destaquen, creando un sentido de separación y profundidad. Esto puede ayudar a crear una imagen más dinámica y visualmente atractiva. El uso de bokeh es una técnica compositiva poderosa que puede utilizarse en una variedad de géneros fotográficos como paisajes citadinos, retratos y bodegones. Composición en disposición en L. La composición en disposición en L es una técnica utilizada en fotografía donde el sujeto principal se coloca en el centro del encuadre y otros elementos se disponen en forma de L alrededor de él. Esta técnica crea una sensación de equilibrio y simetría en la imagen, atrayendo de esta manera la atención del espectador hacia el sujeto principal. Aquí tienes ejemplos de composición en forma de L en fotografía. En todos estos ejemplos, la composición en forma de L se utiliza para crear una sensación de equilibrio y simetría en la imagen. Esta técnica puede emplearse en varios tipos de fotografía, desde bodegones hasta paisajes, para añadir balance e interés visual en la imagen en su conjunto. La composición en forma de V. Es una técnica utilizada en fotografía donde el sujeto principal se posiciona en el centro del encuadre y otros elementos se disponen en forma de V a su alrededor. Aquí tienes 3 ejemplos de composición en forma de V en la fotografía. En todos estos ejemplos, la composición en forma de V se utiliza para crear una sensación de movimiento y energía dinámica en la imagen. Esta técnica puede aplicarse en diversos tipos de fotografía, desde bodegones hasta naturaleza, para añadir una sensación de movimiento e interés visual en la imagen en general.
La composición simétrica. La composición simétrica es un tipo de composición fotográfica en la que el objeto se organiza de tal manera que refleja el mismo lado de la línea imaginaria central, en la que el sujeto está dispuesto de tal manera que se refleja a sí mismo a ambos lados de una línea central imaginaria. Esto crea un sentido de equilibrio y estabilidad en una imagen. A menudo se utiliza en fotografía arquitectónica y de bodegones, pero también puede aplicarse a otros tipos de fotografía para crear un efecto armonioso y calmante. En todos estos ejemplos, la composición simétrica crea una sensación de equilibrio y estabilidad en la imagen, haciéndola más atractiva visualmente. Composición triangular. La composición triangular es una técnica de composición fotográfica que utiliza triángulos para crear una sensación de estabilidad, armonía y movimiento dinámico dentro de una imagen. El triángulo puede crearse posicionando elementos dentro del encuadre, como la colocación de objetos, líneas e incluso la dirección en la que los sujetos están mirando. Aquí hay ejemplos de composición triangular en fotografía. Triángulo áureo. La composición del triángulo áureo es una técnica utilizada en fotografía donde el sujeto principal se posiciona en uno de los 3 puntos de un triángulo imaginario que se forma dividiendo el encuadre en diagonal. Esta técnica crea una sensación de tensión dinámica en la imagen, atrayendo el ojo del espectador hacia el sujeto principal, mientras también crea interés visual a través del uso de líneas diagonales. En esta fotografía, el sujeto principal, una persona, está colocado en el punto superior del triángulo áureo, con otros elementos organizados a lo largo de las líneas diagonales del triángulo. Esto crea una sensación de tensión dinámica en la imagen, con las líneas que guían el ojo del espectador hacia el sujeto principal. El uso de la composición del triángulo áureo también añade interés visual a la imagen, con los elementos circundantes que proporcionan un elemento visual complementario. Cross-composición. La cross-composición es una técnica utilizada en fotografía para añadir una sensación de movimiento e interés visual a la imagen en general. Aquí tienes 3 ejemplos de cross-composición en la fotografía. Este método puede emplearse en varios tipos de fotografía, desde paisajes hasta arquitectura, para agregar profundidad e interés visual a la imagen en su conjunto. Quiero agradecerte sinceramente por haber visto esta clase de composición fotográfica. Espero que te haya sido útil y que puedas aplicar todo lo aprendido en tus próximas fotos. Si te ha gustado, no olvides de seguir aprendiendo con nosotros. Tenemos muchas más clases y tutoriales que te ayudarán a mejorar tu técnica y llevar tu fotografía al siguiente nivel. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima clase.